Muy buenos días, mis estudiantes de grado noveno. Tenemos una clasecita más de biología el día de hoy. Bien, mis estudiantes, vamos primero a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger nuestras manitos, vamos a rotar nuestras muñecas, vamos a listar nuestros esferitos y vamos a listar nuestro cuadernito de biología. Bien, amiguitos, como título, respiración celular de los microorganismos. Ya saben, deben escribirme en su cuadernito todo lo que está en las diapositivas. La respiración celular es aquella función vital en la cual el oxígeno degrada a la glucosa en dióxido de carbono y agua, produciendo energía en forma de ATP. Esa es la ecuación, deben escribir eso. Bueno, la respiración es un proceso que ocurre en las células de todos los seres vivos. Este proceso se da en las mitocondrias de las células. Bueno, presentan dos tipos de respiración que son la aerobia y la anaerobia. Bien, ustedes deben realizarme este dibujito en su cuaderno y si no, también está en el libro en la página 145. Aquí nos habla de la respiración aerobia, en la que se requiere de oxígeno para extraer energía de la glucosa. Este proceso es el proceso que ocurre al interior de la mitocondria. Esto es lo que nos está mostrando el dibujito. La obtención de energía se logra por medio de oxidación de la glucosa, que se degrada a través de una serie de reacciones químicas mediadas por enzimas. La glucosa es el combustible del proceso respiratorio. La respiración aerobia se puede dividir en 3 etapas que ya vamos a hablar de ellas. Bueno, entonces ya saben, por favor me le toman fotico, me lo realizan en su cuadernito. Debe estar con los apuntes que le estoy pidiendo. Bien, les estaba hablando de que la respiración aerobia se puede dividir en 3 etapas. La primera de ellas es la glucólisis. El concepto es la primera fase de la respiración celular. Es el proceso por medio del cual la glucosa se degrada en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Ocurre en el citoplasma celular, condiciones en que ocurre anaeróbicas sin la presencia de oxígeno, ganancias de moléculas de ATP, 2-ATP, sustancias indispensables, glucosa y A2-ATP. Bien, la glucosis es la reacción que transforma una molécula de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico, 4 átomos de H y ATP. ¿Listo? En este proceso se producen 2 moléculas, ATP y 2 de NADH, que quiere decir nicotinamina y adenina. Esta molécula es un aceptor de electrones. Bueno, bien, vamos a seguir viendo otra de las etapas de la respiración aerobia, como lo es el ciclo de Krebs. En la segunda fase de la respiración celular, en la degradación total del ácido pirúvico en carbono y en oxígeno y en ATP. Ocurre en las mitocondrias. Bien, también es conocido como el ácido cítrico. Ocurre en la matriz de la mitocondria. El ácido pirúvico, que tiene 3 carbonos, se descarboxila formando ácido acético como acetalcoenzima A, acetacil CoA. Esta molécula se crea porque cada molécula de ácido pirúvico forma una molécula de 2 carbonos llamado grupo acétilo. Durante esta reacción se transfieren los electrones energéticos y un ion hidrógeno de NAD para formar NADH. Cada molécula del ácido pirúvico que se forma durante la glucólisis realiza el ciclo de Krebs. Así se efectúan 2 ciclos por cada molécula de glucosa. Bien, ahora vamos a ver la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Consiste en el transporte terminal de electrones
Para ello se requiere una cadena de transportadores de electrones y enzimas que están en la membrana interna de las mitocondrias. Los electrones de los transportadores de electrones NADH y FADH2 entran al sistema de transporte de electrones de la membrana mitocondrial interna. El movimiento de iones hidrógeno hacia su gradiente a través de los poros de las enzimas que sintetizan ATP produce la síntesis de 32 a 34 moléculas de ATP. Bien, resulta que también tenemos la respiración aerobia. A ustedes se les había dicho que buscaran ese significado de lo que era la respiración aerobia y anaerobia. Bien, en la respiración anaerobia no interviene el oxígeno y la degradación de glucosa, glucólisis, es incompleta, lo que produce compuestos intermedios que proporcionan energía. El ácido pirúvico puede seguir la vía anaerobia y convertirse en alcohol etílico o etanol en ácido láctico u otros organismos. Bueno, entonces, ¿aquí qué nos pasa? ¿Aquí qué nos sucede? Aquí vamos a ver lo que es la fermentación. Bueno, la fermentación es un proceso que tiene como producto final un compuesto orgánico. Inicia cuando el ácido pirúvico formado en la glucólisis se convierte en acetaldehído y este se transforma en etanol. El desdoblamiento de los azúcares en condiciones anaerobias es menos eficiente que en condiciones aerobias. Los productos finales son ácidos orgánicos y alcohol, y allí permanece la mayor parte de la energía principal de la glucosa. Entonces ustedes me van a escribir lo siguiente. Nos habla de que la fermentación es la degradación parcial de glucosa y ácido láctico, dióxido de carbono y 2 moléculas de ATP. Que nos tenemos la fermentación láctica o alcohol etílico, etanol, dióxido de carbono, 2 moléculas de ATP y la fermentación alcohólica. Bien, ahora vamos a ver los tipos de lo que es la fermentación alcohólica. Bien, se producen las levaduras y otros microorganismos produciendo alcohol etílico, dióxido de carbono y 2 ATP. Bien, cuando hablamos de los tipos de fermentación, hablamos de que en el proceso anaerobio de la fermentación pirúvico puede convertirse en etanol, alcohol etílico o en algún ácido orgánico como el ácido láctico. En estos tipos tenemos lo que es la fermentación alcohólica, la fermentación láctica. Entonces les vamos a ver lo que es la fermentación alcohólica. Ustedes han escuchado de la levadura, ¿verdad? Que la levadura es un hongo, lo utilizan para hacer el pan. ¿Y qué es lo que hace la levadura? La levadura lo que hace es que crezca el pan. Bueno, ese es un tipo de fermentación. Ahora vamos a ver lo que es la fermentación láctica. Cuando hablamos de la fermentación láctica, hablamos de qué, de lácteos, ¿verdad? Dice, en este tipo de fermentación también se usa la glucosa para obtener energía y como desecho se obtiene ácido láctico. El proceso ocurre en los tejidos animales e intervienen las bacterias lácticas o algunas células llamadas animales, algunas células animales cuando el oxígeno es poco ausente. En este último caso, el ácido láctico se produce en las células musculares de los vertebrados cuando estos han realizado ejercicio intenso. Por ejemplo, las actividades deportivas de alto impacto se respiran con intensidad para incrementar el suministro de oxígeno, pero este abastecimiento puede no ser suficiente para los requerimientos de las células musculares. Entonces, aquí tenemos lo que es el ácido láctico, ¿cierto? Nos dice que se produce en las células animales como la de los músculos. Bien, mis estudiantes, entonces ustedes ¿qué deben hacer? Deben escribir todo lo que está en las diapositivas y deben realizarme el dibujo de la respiración aerobia que está en la segunda diapositiva. En la tercera después de iniciar, bueno. Entonces me hacen el dibujito, me escriben todas sus partes y todo.
bien bonito, bien organizadito. Bueno, una feliz tarde.